Hoy con Mente Diversa viaja a Barcelona para hablar con Rosa María García, cofundadora y presidenta de Trevolmente, para hablar sobre salud mental y la inclusión en España. Bienvenida, Rosa, a Con Mente Diversa. Encantada de estar aquí, encantadísima. Rosa, contanos un poquito. ¿Nos podrías contar un poco sobre tu trastorno de salud mental que tienes, por favor? Sí, mi trastorno tiene un nombre que es médico, clínico y tal, pero a mí no me gusta, no me interesa. Entonces, a mí me gusta definirme como escuchadora de voces, porque me siento como más identificada, es como más concreto, es más yo. Yo soy una persona que convive con alucinaciones, especialmente alucinaciones visuales. Auditivas tengo algunas, pero sobre todo tengo lo que son las visuales. Y bueno, al final llegas a un punto en que te acostumbras tanto a convivir con ellas que ni siquiera, digamos que las ves. Porque forman parte ya de tu paisaje. ¿Qué tipo de visiones tienes? No son visiones, son alucinaciones. Te lo digo porque, a ver, sí que es cierto que dentro de lo que es el mundo alucinatorio, de la alucinación, si yo me tuviera que colocar en algún sitio sería la alucinación más bien mística, donde uno siente otro lugar, esa explosión de algo maravilloso, ahí me colocaría. Pero a mí no me gusta hacer esa equivalencia porque creo que no somos quienes para juzgar o plantearnos si eso es real, si es verdad, si no. Yo hablo desde esa posición de quien ha tenido esa experiencia increíble, pero a la vez la quiere ver, mirar con sensatez. Entonces, por eso no me gusta visión, sino que me gusta más alucinación. ¿Vale? Entonces, bueno, perfecto. Yo veo de mis alucinaciones son muchos colores y sobre todo insectos. Interesante. O sí. Sea, disculpa mi ignorancia, yo en este tema no te preocupes, no lo domino, ¿no? Quiere decir que tú puedes estar tranquilamente tomando un té y de golpe ves un insecto, ves una araña que tal vez se te pueda meter en el té. Claro, pero también sí y no, porque yo me he dado cuenta que cuando tú estás, por ejemplo, yo ahora estoy en una sala, según como sea, si toda es blanca, hay una iluminación muy fuerte, sí que tengo más posibilidades de ver cositas que se mueven y tal. Pero si yo, por ejemplo, estoy sentada en una terracita de la calle con el sol natural, tomándome, pues eso, un tecito, aquí sería un café. Entonces es más difícil. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que es por el tipo de luz. Cuando hay luz natural, es como que las disipa. No están. Entonces, cuanta más luz artificial, cuanto más blanco, cuanto más todo, es como que están ahí. Cuanto más lo llegas a ver. De hecho, yo, por ejemplo, a veces estás mirando, me ha pasado, una foto, un cuadro, y a veces piensas, dices, a ver, no sé si ahí estoy viendo un vídeo de una persona que está ahí, ¿sabes? No sé si estoy mirando la cámara y estoy, por ejemplo, que más o menos lo ves, o es una foto. Tienes esa duda porque ves ligeros movimientos, que luego a lo mejor es que la cámara se ha quedado ahí estancada, pero tus ojos te están diciendo que tienes esos pequeños movimientos que a veces dices, uy, no sé. Y a veces, bueno, es algo con lo cual acabas conviviendo. De hecho, a mí me pasó una vez en Barcelona, bueno, salíamos de una reunión, de un encuentro, llego a la calle, las callejuelas del centro de Barcelona son calles estrechas, va viniendo un grupo, entonces yo a mi compañero digo, cuidado que hay un ciclista. Cuidado con el ciclista porque ahí, bueno, yo juraría, que yo lo vi al ciclista con su casco, con su todo, subido a la bici.
Y esa persona me viene y me dice, mira, y me dice, ¿qué ciclista? Coño, no había ningún ciclista. Pero yo lo vi y te juraría delante de todos los lugares que yo lo vi. Pero realmente no era cierto, era una alucinación donde yo veía a un ciclista. Y Rosa, dime una cosa, ¿a partir de qué edad comenzaste a tener estas alucinaciones y cómo las manejas en el día a día? Yo, cuando las empiezo a tener a partir de los 18, 19 años, sí que es cierto que haciendo mucha memoria anteriormente a todo eso, sí que yo decía, uy, el gato, hay un gato negro por aquí a veces corriendo. Y no había ningún gato. Sí que como teníamos varios gatos, pues igual. Y luego te das cuenta de que no había ningún gato. Pero era como algo que tú veías allí. Sí que es cierto que yo a partir de los 18 años enfermo de tal manera una fuerte depresión que además pilló una agorafobia brutal y me quedo un año entero encerrada en casa porque soy incapaz de salir. Y allí sí que las alucinaciones se hicieron más fuertes. Yo incluso sentía la presencia de un ser divino, que yo califiqué en aquel momento de extraterrestre, que me hacía compañía. Y que venía a verme y estaba conmigo. Pues esto fue porque la soledad, cuando tú estás solo, pasas tantas horas encerrado en tu habitación, necesitas interactuar con alguien. La soledad es mala y tu cerebro va a ir a paliarlo. Entonces, mi cerebro lo que hizo fue crear este ser pues para acompañarme, estar conmigo y demás. Qué interesante. ¿Sí? Yo tengo síndrome de Asperger. Ajá. Y también yo me creaba, siempre estaba aislado habitualmente, más que nada en la niñez y adolescencia, y yo me creé todo un círculo de amigos, ¿ya? Uh-huh. Pero solamente en mi cabeza. Y eso me hacía sentir acompañado. Por eso te entiendo clarito y perfecto al respecto. Claro. Sí, luego cuando rompes esa soledad, cuando la empiezas a romper y empiezas a interactuar con las personas, es cuando todos estos acompañantes empiezan a caer, poquito a poco se empiezan a diluir. Pero es algo que nos pasa muchísimo, la soledad es malísima. Y sobre todo que te lleva a pensar hacer cosas que no son adecuadas, ¿no? Bueno, te lleva a bucles y además como todo lo que haces, piensas y demás, solamente lo compartes una y otra vez contigo mismo, pues entonces es como un monosílabo donde te encajonas y ahí está. Rosa, cuéntanos un poquito, ¿cómo era tu convivencia con la familia, con los amigos? Mi convivencia con la familia siempre fue muy mala. O sea, yo vengo de una familia donde yo sufrí abuso sexual en la infancia, de un familiar muy cercano y luego además sufrí pues, violencia psicológica, maltrato psicológico por parte de mi madre. Entonces, bueno, eso fue un cóctel que fue lo que a mí me destrozó. Y hay que ser bastante fuerte para salir adelante de todo eso. Fuerte, uf. Más que fuerte es como que salir es muy difícil porque al final con los años te das cuenta de que muchas veces, aunque tú no quieras, copias esquemas. O sea, cuando en tu casa se hace algo por Navidades, te gusta o no, cuando tú te vas a otra casa, empiezas a hacer tus propios rituales por Navidad y empiezas a copiar lo que tú hacías. Sí, porque en mi casa hacíamos esto y romper lo que yo he aprendido en mi casa, lo que en un momento dado de mi vida he creído que era normal. Claro, romper eso no es fácil. No es nada fácil e intentar no seguir esos esquemas. Dime una cosa, aquí en el Perú pasa mucho, en el Perú como en Latinoamérica en general, ¿no?
pasa mucho de abuso a menores de edad, ¿no? ¿Qué le dirías a esos niños, a esas niñas que son abusadas? Lo que les diría es que en cuanto puedan, que hablen de ello, que busquen a otros que han pasado por eso mismo o que están pasando y que se unan los unos a los otros. Es a través realmente de esa unión cuando realmente hacemos frente, lo hacemos visible y luchamos por pararlo. O sea, aquí en España las cifras también son alarmantes. Y también ocurre, o sea, a veces te dicen que en ciertos países o que en unos más, menos, pero yo creo que en todos los países pasa. Puede estar más visible, menos visible, pero que pasa. Lo pueden esconder o maquillar un poquito más. Como dicen, antes no pasaba lo que está pasando ahora. No, antes no se difundía lo que se difunde hoy en día. Claro, sí, porque antes esto ocurría y las madres, muchos de nosotros los supervivientes odiamos a las madres porque lo sabían y no lo cortaban, no nos defendían, pero con el tiempo te das cuenta que ellas estaban dentro de una sociedad que no les permitía hacerlo visible ni denunciarlo. Entonces, claro, ellas estaban atrapadas. Claro, ¿cómo iban a explicarlo? O sea, además yo me pongo en la piel de mi madre y me doy cuenta de que ella sí que sabía lo que estaba pasando, tenía miedo, no sabía cómo pararlo, pero yo creo que ella lo que sentía es que si lo hacía visible, las consecuencias todavía podrían ser peor para mí y para ella. Claro, porque la víctima, la criatura, es la señalada. Es la que lo provoca, la provocadora, es que lo busca, es que lo quiere, y se la acusa a ella. En cambio el otro es como, no, es un pobre, es una víctima de una criatura de 8 o 9 años. Y esto es así, y más en una época donde tú eras muy señalado y muy criticado, o sea, tu reputación, la reputación de una mujer era su mayor valor. Una mujer perdía su reputación y bueno, ya eras escoria. Entonces, claro, ella tenía miedo de eso. Y ese miedo también fue lo que le hizo venir contra mí, o sea, echando la vista atrás y poniéndome en su lugar y en su época y en la sociedad de su época, me doy cuenta de cómo ella se sentía atrapada, de que no sabía qué hacer con aquello y que en su desesperación, locura, en todo aquello, de alguna forma, su salida fue venir contra mí y machacarme psicológicamente, culpándome de ello. ¿Y cómo lograste salir adelante con todo ese maltrato psicológico y sexual? Pues la verdad es que no ha sido fácil, no ha sido fácil. A ver, por un lado, yo cuando empiezo a estar mal, ¿cómo explicarlo? Cuando yo empiezo bueno, me autoencierro, porque además pillo la agorafobia brutal, tengo 18 años, 19, es todo un año. En aquel momento no solamente empezaba a estar la alucinación, que también fue bueno, que era una alucinación que me acompañaba, me hacía sentir bien. Por otro lado, también estaba empezando a pensar en el suicidio. Y yo siempre cuento de mi alucinación que una de las cosas que hizo fue dedicarse a engañarme para que no me suicidara. De hecho, yo me acuerdo que pasaron, que yo tenía unos 21 o 22 años, y un día y un día me discutí con mi alucinación y la acusé de engañarme para que yo siguiera con vida. Entonces, porque siempre me decía, algún día lo entenderás, hay un futuro para ti, y llegó un momento en que no pude más. Y yo decidí, ya no puedo más, me voy, mi vida ya está, se acabó, me voy.
y entonces ya es cuando me intento suicidar. Curiosamente, de la desesperación de ese primer suicidio, a mí me ingresan en un hospital psiquiátrico. Y a mí, aquel primer ingreso me dio una oportunidad de vida increíble. Yo nunca jamás, sí, yo estoy súper agradecida al hospital psiquiátrico porque realmente ellos me ayudaron. O sea, el problema es que yo ya venía muy desgastada, muy degradada, muy mal psicológicamente. ¿Qué pasó? Que yo ya había cogido una carrerilla, o sea, me quiero suicidar, no quiero saber nada, estoy harta, no, la vida no es para mí, o sea, no, me voy, o sea, me voy. Y yo, de hecho, me tiré cerca de unos 4 años intentando suicidarme porque yo quería morir. Y pim, pam, pim, pam. Ellos me ayudaron mucho. Realmente empecé allí a hacer terapia, empecé pues a hablar. Entre ingreso e ingreso, pues me salía algún pequeño trabajito. Sí, pero a la mínima choque que había en mi casa, ¡pam!, otra vez vuelta a empezar. Y fue digamos que fue un bucle donde yo me quería morir. O sea, no me quería morir, me quería ir. Me quiero ir. O sea, este mundo está muy bien, adiós, pero adiós, me voy. Y bueno, pero llegué ahí porque yo ya estaba muy degradada. Si la ayuda me hubiera llegado con 18, 19 años, cuando yo me quedo encerrada en mi casa, yo me hubiera ahorrado muchos años de sufrimiento, hubiera empezado mucho antes terapia, posiblemente me hubiera ahorrado la mayor parte de los ingresos y de los intentos de suicidio, hubieran habido muchas más cosas, pero, a ver, estamos hablando de los años 90, principios de los años 90, con lo cual allí no llegaba la ayuda. Hoy en día, en España sí que el protocolo marca que un niño adolescente a la que está, me parece que son 2 meses sin salir de casa, automáticamente entran para ir a verlo, para ir a visitarlo. O sea, sí que te dan un tiempo, pero hay un protocolo que dice, te damos hasta aquí. Si hasta aquí sigues encerrado, te vienen a visitar a tu propia casa. Pero claro, eso antiguamente no estaba, no existía. ¿Hasta qué edad viviste con tus padres? Yo viví con ellos hasta los 30 años. Y siempre tenías esa, no sé cómo llamarlo, ese tema de la violencia psicológica. ¿O fue amainando al paso del tiempo? Fue amainando, pero también hay una cosa, mi alucinación me dijo, nunca hables de mí, y yo le hice caso. Y de hecho a mí, yo cuando intento suicidarme, es que yo sigo pensando que mi alucinación es real, y yo en mis visitas con el psiquiatra de aquel entonces, nunca jamás le dije nada. Nunca hablé de esta alucinación, nunca. La verdad es que luego, poco a poco, fue bajando porque yo también fui encontrando la forma de cogerme a la vida. Bueno, pues ahora un pequeño trabajo, bueno, ahora el ingreso, pero bueno, en una de esas, pues bueno, me salió un trabajo, 1 año entero estuve trabajando de camarera en un bar. Luego ya de ahí, pues nada, me saqué el carnet de conducir, me fui a trabajar en fábricas y digamos que ahí todo eso ya cortó con las dinámicas anteriores. Yo también es verdad que hasta ese momento también había hecho pues un cambio emocional muy fuerte y bueno, a partir de ahí, pues nada, ya digamos que ya me abrí un poco a la vida y al hecho de voy a seguir con vida, me voy a quedar y demás. ¿Has tenido parejas o Sí. se te ha dificultado? No, yo he tenido una pareja, yo he estado casada muchos años. Lo que pasa, yo soy madre, yo en mi momento formé una familia, lo que pasa es que la vida es la vida y yo me quedé viuda. Ya hace 12 años, o sea, imagínate. Sí, es la vida.
que dices, te tocó. Y me tocó y punto. Y cuéntame un poquito. Acabas de decir que tienes una hija. También dos. ¿Alguna de ellas tiene alguna alucinación? No, es más, yo, y esto lo he hablado con muchas más mujeres, bueno, mujeres y hombres, ¿no? Que como yo, pues han pasado unas vivencias de psiquiátricos y demás, pero que son activistas. Es decir, el activista es la persona con esa experiencia que en un momento dado decide dar la cara, dar ese paso adelante, ya sea públicamente entre sus conocidos, en charlas o donde sea, y hablando con ellos nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros hijos, incluidas mis hijas, acaban estudiando temas o son profesionales sociosanitarios, o sea, social, sanidad, la gran mayoría andan por allí. ¿Y cómo lo tomaron ellas cuando se enteraron por primera vez todas tus vivencias? Sí, por primera vez yo un día, ya hace varios años, llego a mi casa y le digo, mira, hija mía, he decidido que voy a salir del armario. Y me miran y me dicen, ¡hala, mamá! ¿Eres lesbiana? Sí, ¿de verdad? Sí, ¿eres lesbiana? Y las dos súper contentas, ¿eres lesbiana, mamá? Y yo les dije, no soy lesbiana. Y me dijeron, ¿no? ¿Y por qué no? Y no, es el de la salud mental, que tu madre tiene un problema de salud mental. Y era como que, qué aburrida eres. O sea, que, si no eras lesbiana ya no te servía. Sí, exactamente, es decir, bueno, tu madre tiene un problema de salud mental y demás, y es como que sí, pero no me parece interesante. Y vamos, mi caso. Cuéntame un poquito, ¿cuáles fueron las mayores barreras que has tenido en tu niñez y en tu adolescencia? Las mayores barreras es el sentimiento de inferioridad, de miedo, el desamparo, la inseguridad. Ese ha sido mis mayores barreras. Fui una niña a la cual le costaba mucho interactuar con los otros. Yo me pasaba la mayoría de los patios en un rinconcito mirando, deseando que se acabara aquel martirio para volver a clase, porque yo lo pasaba muy mal en los patios, porque me costaba mucho interactuar con los otros. Me imagino. Bienvenida al club. Éramos en ese sentido muy iguales. Yo me acuerdo los patios, mirando a los otros cómo jugaban, cómo se lo pasaban bien, yo en un rincón, y yo me acuerdo que había otro chaval, otro niño, sería un poquito más mayor que yo, que también hacía lo mismo, se los pasaba también en un rincón. De eso me acuerdo. Sí, porque era como, por Dios, que toquen el pito ya, volvamos a clase. Claro. Yo quería jugar, pero no sabes cómo entrar, y me tienen que venir a buscar, porque si no, es como que hay una barrera ahí que no sabes entrar. Rosa, todo eso fue en Cataluña, ¿verdad? ¿O fue en otra ciudad? No, fue en Cataluña, Cataluña. Ahora estaba leyendo un poco y me di con la sorpresa de que Cataluña tiene un alto índice de suicidios, uno de los más altos de España. ¿Qué tanto incide los problemas mentales en estos casos? Bueno, para hablar, primero tendríamos que tener, cuando hablamos de estadísticas, ojo, cuidado, porque a ver cómo las recogen y a ver si cuando recogen, por ejemplo, las estadísticas de suicidio, realmente las están recogiendo y no las están maquillando o nunca acaban de verlo. Ojo, cuidado. Pero sí que es cierto que aquí en Cataluña hay muchos problemas de salud mental con la juventud. Bueno, infanto-juvenil está desbordado y está... O sea,
¿Cómo diría yo? Hace unos años lo que era salud mental infanto-juvenil no ponían tanta atención, no era... Lo dejaron ahí un poquito estar porque era como, bueno, ya se arreglará, todo es muy bonito y tal. Y eso es algo que hoy en día están desbordados, los institutos tienen muchos problemas, el tema de la relación con las comidas, las adicciones, están desbordadísimos. Y luego la ideación suicida, que es altísima, es altísima. De hecho, sí que del 2019 al 2020, aquí en España, los datos decían que se pasaron de 10 suicidios al día a 11 suicidios diarios. Y curiosamente, los datos de estadística del 2021 no los encuentro por ningún lado. Ni yo ni nadie. No están. Tal vez no convenga darlo a la luz. Claro, nos íbamos a quedar horrorizados y de hecho yo, que conozco a muchos profesionales de salud mental, están superados porque además ven un problema, lo que es infancia y juventud, que está ahí y que es un problema que va a estar, que va a estallar, que cada vez hay más depresiones. O sea, no sé dónde leí por ahí que decía, tenemos la juventud e infancia que más hemos cuidado, que más hemos velado y la más infeliz. O sea, la que más tiene, la que más recursos tiene y a la vez es la más infeliz, ¿no? Entonces aquí hay algo que en lo cual hemos fallado. Y lo que no podemos hacer es, por ejemplo, echarle a una chiquilla de 9 o 10 años que tiene manía a su cuerpo, no le podemos decir, no, es que ella es porque quiere. No, a ella le están llegando unos inputs de las publicidades que le están diciendo que su cuerpo es horrible, que está gorda y que es un ser desechable que no vale nada. Entonces, ahí hay algo como sociedad que no queremos reconocer, porque ahí hay un problema. Rosa, ¿cuáles dirías que serían las señales de las personas que tienen, como se dice, que se quieran intentar suicidar? Uy, eso es muy difícil y es muy difícil, porque si yo ahora te digo una señal, a alguien en su casa que ve a su hija o hija con ello puede empezar, es que se quiere suicidar, es que lo que yo le diría sobre todo a la familia, si ves algo en tu hijo o hija que no te cuadra, algo que no sabes qué es, busca un momento de tranquilidad, háblalo con él, ella, y háblalo sobre todo con extrema tranquilidad, sin juzgar, sin ya te dije, cuéntame y lo que tú me digas estará bien. Y sobre todo crear un espacio de comunicación donde la criatura adolescente pueda explicar. Y ojo con nuestras reacciones ante ello, porque nuestra reacción puedes decirle, aunque nosotros no queramos, le podemos transmitir ese cállate, no me gusta, no estoy de acuerdo, con lo cual se nos va a volver a poner ese muro y no sabremos lo que le está pasando. Muy importante, pero si de un día para otro de repente el hijo o la hija cambia, hay un chip. O sea, si es un trasto que dices, te la está liando, no recoge nada, está siempre canturreando por ahí y de repente se vuelve muy modoso y sí a todo, también, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Sí, porque este cambio, o sea, el cambio de positivo a negativo es muy visible, pero el cambio de negativo a positivo no lo ves. Porque dices, mira qué bien, me ha hecho caso y tal. Es, ojo, cuidado que está cambiando y esto, con esto también te está diciendo algo. Sí, muy cierto. Yo creo que hoy en día los padres no se comunican con los hijos.
y al contrario, los acusa. Pero el acusar, pero es que tenemos una sociedad que va muy deprisa, que nos exige ser grandes padres y grandes madres y nos exige que pongamos la responsabilidad en nuestros hijos. O sea, pero no es una responsabilidad sobre ellos mismos, sino que es como si a nosotros nos van a juzgar por cómo sean nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que ser muy buenos, estudiosos, si papá, si mamá, perfectos físicamente. Entonces tienes que cumplir una serie de normas y entonces es como que si no las cumples o incluso si las cumplen, ya eres como un mal padre o una mala madre. Y entonces a nosotros ahí también nos tienen como muy, muy machacados. Muy cierto. Rosa, en la presentación he comentado de que tú eres presidenta y cofundadora de Trevolmente, ¿ya? Sí. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo nace Trevolmente y por qué ese nombre? Sí, pues mira, Trevolmente nace con el confinamiento. Somos varias personas del colectivo En Primera Persona de aquí Cataluña, que ya hacía varios años que nos conocíamos, que habíamos colaborado. Algunos de nosotros pues llevábamos tiempo coordinando grupos de GAM, que cuando empieza el tema del confinamiento, bueno, ya se empieza a decir y demás, nos empezamos a encontrar algunos virtualmente, otros presencialmente, y nos empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y en esto, ¿qué podemos hacer? A alguien se le ocurre, oye, ¿y si creamos espacios de encuentro virtual diarios? Y fue como, sí. Y el 15 de marzo del 2020, que empieza el confinamiento en España, nosotros ese mismo día empezamos con un espacio virtual. Bueno, la verdad es que empezamos con dos. Uno que se hacía por las mañanas de las 11 hasta que se acabara y otro que se hacía por las tardes desde las 4 hasta que se acabara. Y así era todos los días de la semana. Y eso duró todo el confinamiento. En principio, crear estos espacios virtuales, nuestro propósito era que solamente duraran pues para el confinamiento. Habíamos pensado, bueno, creamos una herramienta para el colectivo durante el confinamiento, pero luego, ya que podemos volver a cierta normalidad, pues hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, gustó tanto la experiencia que decidimos pues crear una entidad que es Trevolmente. Bueno, el nombre viene, el trébol era porque empezamos a pensar nombres y alguien dijo, ay, es que podría ser un trébol por la suerte de encontrarnos. Y ahí se quedó, un trébol, porque el trébol significa, pues es la suerte. Quien encuentra un trébol, pues tiene suerte. Pues mira, la suerte de encontrarnos. Y es ahí, como para crear una asociación, ponerle un nombre, tienes que poner algo que tenga que ver de lo que trata la entidad, pues dijimos, pues nada, Trevolmente. Y así fue como llegamos al nombre Trevolmente. Me encanta ese nombre. Tú, cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de grupos de ayuda maneja Trevolmente? Pues nosotros lo que hacemos son grupos de apoyo mutuo. El grupo de apoyo mutuo, para que lo entienda quien no sepa lo que es un GAM, grupo de apoyo mutuo, es, por ejemplo, los grupos que hacen Alcohólicos Anónimos. Son grupos donde las personas se sientan a hablar en torno a una problemática común. En el caso de Alcohólicos Anónimos se sientan a hablar del problema de la adicción al alcohol. Bueno, nosotros pues hacemos lo mismo y nos sentamos a hablar en torno a las diferentes problemáticas de la salud mental. Entonces nosotros, bueno, pues tenemos varios grupos. Hay grupos que, digamos que donde se habla de todo tipo de cuestiones relacionadas con salud mental y luego también tenemos espacios específicos, como son espacio de escuchador de voces, un espacio de violencias extremas, un GAM de violencias extremas. Violencia extrema es aquella que tú consideras que es la que te ha llevado hacia el trastorno, por ejemplo, el acoso escolar. Una criatura que sufre acoso escolar tiene muchísimas posibilidades de acabar desarrollando un trastorno mental.
Entonces, esa persona muchas veces necesita hablar de la violencia sufrida para la gestión y para poder expresar, sentirse mejor y también para hacer un proceso que le lleve de víctima a persona que se pone delante de un auditorio y reconoce sin ningún problema que ha sufrido acoso escolar y explica su vivencia. Y también cuando tú haces ese proceso, estas charlas, la forma en que la vives es diferente porque ya la vives como, volvemos a lo de antes, a parar algo. Antes hablábamos de parar el abuso sexual en la infancia, ahora hablamos de parar el acoso escolar. Entonces, es una forma que te empodera, que te ayuda a la recuperación, pero que también te empodera para poder hablar de lo vivido y de lo sufrido. ¿Qué quiere decir? Que de aquella chiquilla que pasaba aislada, sola, hoy se siente más acompañada que nunca. Sí, fíjate, resulta que me gusta mucho ser social. Claro, sí. Me imagino. Sí, me gusta. Ahora te voy a hacer una preguntita que creo que no vas a poder responderme. No, mentira. Para usted, ¿Cataluña es inclusiva? Es inclusiva. ¿La población acepta a las personas, entre paréntesis, diferentes? Sí, te explico por qué, pero sí con reticencias porque Cataluña es muy grande. Entonces, si me preguntas Barcelona, te diré que sí, porque la ciudad de Barcelona está muy acostumbrada a ese trasvase de gente de todas partes del mundo, no solamente de diferentes culturas, sino personas de todo tipo, con todo tipo de creencias, con todo tipo de... por ejemplo, el colectivo LGTBI aquí está bien visto, o sea, aquí... Es multicultural. Ya tiene un recorrido. Claro, si tú te vas Cataluña, o sea, Barcelona, 100 y pico kilómetros para arriba, 100 y pico kilómetros para abajo, la forma en que van a ver a mí o a otras personas va a ser diferente. Pero yo creo que también es, sobre todo cuando las ciudades o las zonas están acostumbradas a ese traspase y a esa variedad de personas, de perfiles de personas. Pero si me preguntas, te digo que sí, porque yo, que por temas de salud mental y demás, pues me he recorrido un poquito España, tampoco mucho. En Cataluña no me siento tan juzgada, incluso yendo a sitios pequeños y demás, te suelen, pues no hay problema, vas a hablar de salud mental, muy bien. Cuando ya te vas a otras partes de España, ya cambia mucho, yo creo que falta mucha información, hay más prejuicios porque además nos tienen como muy estereotipados. No, es otra historia, es diferente. En Barcelona tenía hasta hace poco un gran amigo, y siempre me cuenta lo maravilloso de la sociedad. Y te hacía esta pregunta porque acá llegaban en los informativos, cuando fue el tema del encierro por el COVID, cómo mucha gente gritaba a los niños autistas que salían a dar una vuelta. Pero no necesariamente ocurría en Cataluña, más que nada ocurría en Madrid, en la capital, ¿no? Entonces, yo me quedé con esa imagen de que como que en España no eran tan inclusivos, y por eso a mí me gusta hacer esta pregunta. Claro, pero piensa que la gente está pasando, se ve encerrada porque hay un problema, ¿no? Entonces, tampoco tenemos, vemos nuestro malestar, pero en ningún momento mucha gente se piensa que, oye, esa persona que está saliendo con esa otra acompañarla, igual es por algo. Y no lo ve porque solamente ve en ese momento su propio malestar. Pero sí que esto es cierto.
Pero yo te digo que yo donde vivo en las afueras de Barcelona, que por cierto, para mí, desde mí, es donde mejor se vive. Si alguien alguna vez se tiene pensado venir a vivir a Barcelona, yo le digo, ¿a Barcelona ciudad? No. No, porque es un ritmo trepidante, mucha gente, todo, caos, para arriba y para abajo, pero a las afueras, total, estás media hora de tren, media hora de autobuses y estás en ciudades más tranquilas, más relajadas, donde llevan otro ritmo de vida. Y aquí yo te aseguro que yo, mi balcón, que da a una calle principal, a lo mejor ir 2 personas con un carro a comprar y la policía a verlas y pararlas y decirles que no, que solo una. O sea, la policía sí que en los días del COVID, de confinamiento fuerte, sí que realmente paraba y preguntaba qué hacéis fuera, no sé qué, tal, y decía no, no, y te enviaban para casa. Pero eso es muy bueno. Eso claro, es muy bueno. O sea, realmente, si la criatura, una persona que tenía una problemática, por ejemplo, autista, estaba con otra, realmente podía salir porque además tenía un papel que así se lo permitía hacer. Entonces, la gente no salía por salir. Y más porque tú sabías que, como te viera la urbana, era como, bueno, la policía local era como que me van a preguntar qué hago y a ver que no me pongan una multa, ¿no? Pero sí, yo... hubo bastante control en ese aspecto. Rosa, cuéntanos un poquito. Si hay gente que se quiera contactar con Trébolmente, ¿cómo pueden hacerlo? Pues yo le diría que lo hicieran a través de nuestra página de Facebook. Ponen Trébolmente en el Facebook, nos encuentran y nos envían un mensaje privado. Ya está. Perfecto, Rosa. Y ya nos contactaríamos, yo u otra compañera, ya les escribiríamos y a partir de ahí pues ya hablaríamos. Rosa, te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista. Fue muy enriquecedora. Es más, yo tenía un listado de preguntas para hacerte y de este listado solamente te habré hecho una o dos porque la entrevista se fue dando de una forma maravillosa y te quiero agradecer por haberte abierto como lo has hecho con todos nosotros. Eres una persona muy fuerte y que le hace mucho bien a otras personas con problemas mentales y no mentales, porque también es para todos esto y ayuda muchísimo. Te queremos agradecer mucho por ser parte, por ya formar parte de la familia de Con Mente Diversa. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado a vuestro programa. Es que estoy encantadísima, encantada de verdad. Y de verdad, y siempre que queráis, pues aquí estoy yo o alguno de mis compañeros, pues para hablar desde nuestra propia experiencia y de nuestra vida, de cómo gestionamos, a vuestra total disposición. Te vamos a tomar la palabra porque no va a ser la primera vez que vamos a hablar contigo ni con la gente que conforma Trébolmente. Las puertas de Con Mente Diversa están abiertas para lo que necesiten, para lo que quieran difundir, con mucho gusto lo haremos. Pues muchas gracias. Estamos en Con Mente Diversa, un espacio donde conviven las diferencias.